Cuando usted diga, hermano. ¿Ya? Ok, hermanos, continuamos entonces. Hice el dibujo previo para ayudarles a evitarse la fatiga de mis jeroglíficos. Eso es lo mejor que pude producir. Ahora, ¿qué tenemos ahí en la pantalla en este momento? Use su imaginación y sea benévolo conmigo. ¿Qué tiene usted ahí? ¿Qué es lo que ven? Hay, hay un hombre que va al gimnasio. Ok, muy bien, el hermano es bastante observador. Podemos pensar simplemente que es un hombre, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un hombre. Pero este hombre se encuentra vestido, tiene una camiseta azul, no combinan mucho, no había mucho en la tabla de colores para elegir, así que quedó mal combinado. Pero este hombre está vestido con una camiseta, tiene un cinturón y tiene un pantalón verde, es bastante caribeño este hombre, ¿ok? Si tuviéramos que hacer el ejercicio de decir, bueno, necesitamos únicamente quedarnos con lo que es el hombre, ¿qué tendríamos que hacer? Porque cuando ustedes vieron esto, todos dijeron, es un hombre. Pero si yo les digo, ok, para nuestro ejercicio necesitamos quedarnos únicamente con el hombre, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Está desvestido? Hermana, yo sé que no dibujó muy bien, pero creo que está vestido. Mira, ahí se ven los botones de la camisa. Mira, aquí están. Botón, botón, botón. Ahí está. ¿Qué tendríamos que hacer si decimos vamos a quedarnos, necesitamos solo quedarnos con el hombre? Habría que desvestirlo. Muy bien, no lo vamos a desvestir, no se preocupe, pero tendríamos que desvestirlo. ¿Por qué? Porque la camisa, el cinturón, el pantalón, su ropa interior, no hacen parte del cuerpo, no hacen parte del hombre. Son algo que se pone sobre el hombre, pero no es parte del hombre. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Y esto por qué es fundamental? Porque la manera en que la escritura va a hablar acerca de la iglesia, entre otras metáforas, hay una que es muy constante usada por el apóstol Pablo y es la metáfora del cuerpo. Y entonces se dice, ahorita vamos a ir a Efesios capítulo 4, es el texto en el que vamos a estar trabajando en esta segunda parte, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto lo va a decir en Efesios 4, hablando de que somos un cuerpo y que ese cuerpo tiene diferentes partes, diferentes miembros. Nos va a hablar también en la primera carta a los Corintios, cuando habla de que todos somos parte también del mismo cuerpo. El punto al que quiero mostrar es que cuando la gente ve la gente ve la iglesia de esta manera. Y entonces hay cosas que en este caso tiene este hombre puesto, nuestro dibujo, la camisa, el cinturón y el pantalón, que parecieran ser parte del hombre, pero en realidad no son parte del hombre. Entonces el trabajo que se logra con la membresía es separar cuáles son la ropa o accesorios de lo que es verdaderamente el hombre. Y lo que vamos a lograr con la membresía o lo que busca la membresía es separar los que son verdaderamente la iglesia de aquellos que sencillamente asisten a la iglesia o que ni siquiera son creyentes, pero van de alguna manera con frecuencia a la iglesia cristiana. ¿Por qué esto va a ser importante? Porque la iglesia es la novia de Cristo. Y necesitamos asegurarnos que cuando el mundo vea a la novia de Cristo tenga certeza de decir, esa es la iglesia o esta no es la iglesia. Pero ¿cómo el mundo va a poder saberlo si muchas veces nosotros dentro de la iglesia vamos a distinguir entre quiénes son y quiénes no son? Entonces la imagen de este hombre vestido nos ayuda a percibir la necesidad de decir, ok, no todos los que están son, para poder saber quiénes son aquellos sobre los cuales la iglesia está ejerciendo autoridad, sobre los cuales la iglesia realmente está trabajando en un discipulado y sobre los cuales la iglesia de alguna manera responde. Dice, estos son los hermanos o las hermanas en la fe. No sé si me estoy haciendo entender hasta este punto. Necesitamos saber quiénes son los miembros de la iglesia. Entonces, en esta segunda sesión, que es la necesidad de la membresía, es porque precisamente está
tan en el inconsciente colectivo que ir a la iglesia o ser cristiano es simplemente ir a la iglesia un domingo, que muchas personas que realmente no tienen ningún tipo de relación con el Señor, que no están interesados en agradar a Cristo, son vistos desde afuera y se reconocen a sí mismos como creyentes. Les voy a contar una historia personal. Esto es experiencia, no es doctrina, pero cómo comenzó a ser más fuerte en nuestra iglesia local la necesidad de la membresía. Porque tal vez ustedes han escuchado al pastor hablando de membresía. Algunos dicen, pero ¿para qué eso? Yo era uno de los que decía, a mí eso me suena muy institucional. A mí eso me suena como de empresas, de compañías, de corporaciones, y la iglesia no es una corporación. Pero una vez me llegó a mi chat una queja de una persona que me decía, yo no conocía a la persona, y me dijo, mire, yo sé que usted es el pastor Juan, usted es el pastor de esta iglesia, y un miembro de su iglesia se metió con mi marido. Entonces yo quiero saber ustedes qué van a hacer. Cuando yo leo ese mensaje, wow, ¿qué pasó? ¿Quién está, o sea, cuál de las hermanas se metió en la casa de otra persona? Y yo le digo, bueno, dime quién, qué pasó, si yo soy el pastor de esta iglesia, ¿de quién estás hablando? Y me dijo Pepita Pérez, no ese es el nombre, porque igual no lo recuerdo, pero cuando me dice Pepita Pérez, yo, Pepita Pérez, ¿quién es Pepita Pérez? Yo le digo a la persona, no tengo idea de quién estás hablando. Sí, ella dice que es miembro de su iglesia, Pepita Pérez, y se metió con mi marido, y entonces ustedes cristianos, y no tengo idea quién es Pepita Pérez, y comienzo a llamar líder por líder. En ese momento yo era el único pastor. Mira, ¿tú sabes quién es Pepita Pérez? No, Juan, ni idea. Pepita Pérez. Sí, que es miembro de la iglesia, pero éramos una iglesia de 40 personas, o sea que créeme que si alguien se llamara Pepita, sabríamos quién era Pepita, pero no había Pepita. Pensamos que era alguien que asistía frecuentemente, pero no. Al final, porque nosotros tomábamos datos de la gente que iba por primera vez, logramos encontrar que fue una persona que había ido 2 años antes, un domingo, pero después de ese domingo, ella salió a decir que ella iba a la iglesia cristiana y iba a Misión Rescate. Yo decía, wow, pero qué tremendo que esta persona piense que es miembro de esta iglesia porque vino una vez. A la semana siguiente ya tenía eso en mi corazón, se acercó una familia, y esta familia que yo reconocía, aunque no teníamos membresía, pero yo los reconocía como ellos son parte de esta iglesia, se acercaron bastante molestos conmigo. Dijo, pastor, estamos enojados con usted. Y yo les digo, ¿qué pasó? Vamos a sentarnos a hablar. Y me dijeron, mira, tú sabes que mis papás se fueron de la iglesia, no continuaron asistiendo. Y yo dije, sí, yo sé eso. Y estamos enojados porque siento que usted no los cuidó, que usted no hizo todo lo que ha hecho con nosotros, que no estuvieron pendientes del discipulado, bueno, una cantidad de cosas. Pero cuando él me decía eso, él estaba esperando, lo que él estaba reclamando era lo que un pastor debería hacer con un miembro de su iglesia local. Pero en mi cabeza, estas personas, sus padres, nunca fueron miembros. Yo en mi lista de por quién respondo, jamás los tuve a ellos, porque iban una vez cada mes y medio, llegaban a mitad del culto, se iban muchas veces antes de que el culto. Cuando intentamos hablar con ellos, nunca quisieron hablar con nosotros. Pero para sus hijos, como habían estado en esa intermitencia en un periodo de 8 meses, ellos eran miembros y yo como pastor había fallado. Entonces, para mí eso fue un detonante de decir, espérate, yo necesito saber exactamente por quién respondo. Y la iglesia necesita saber con toda certeza quiénes de los que están sentados aquí son los miembros de esta iglesia local, por quienes nosotros respondemos. Y al irnos a la escritura, comenzamos a encontrar que esto no solamente era deseable, sino que esto es necesario. Entonces, la autoridad de la membresía va a provenir de la escritura, y ahora vamos a la escritura para ver qué nos dice la escritura acerca de la membresía, porque una de las objeciones más frecuentes a esto de la membresía es, pero si la iglesia no viene haciendo eso, la iglesia normalmente el que va y el que no va no va, y el que es y el que no es no es. Esa es nuestra tradición. Otros pueden citar experiencia. Una iglesia intentó hacer eso y terminaron en una corporación. Ok, esa puede ser una experiencia, pero una vez más, ¿a dónde tenemos que ir?
a la Escritura para ver si es o no es necesario tener membresía. Porque tal vez alguno esté aquí pensando, ¿para qué trajeron a este loco de Colombia a hablarnos de membresía? Nuestra iglesia es tan bonita, porque ustedes están en una etapa bonita de iglesia, una etapa donde todos se conocen. Ya ahorita que en Colombia quitaron la mascarilla hace 15 días, y como fue gente sin mascarilla, yo decía, ¿quién es? ¿Esta quién es? ¿Este quién es? Y había algunos hermanos que les convenía la mascarilla. Decía, te conviene seguir con mascarilla, hermano, te ves mejor. No, mentiras. Pero es gente que, usted se está riendo porque sabe que es verdad. Ah, pero el punto es que había gente, y hay gente, ya un domingo nosotros nos estamos reuniendo 340, 350 personas. Yo ya no tengo esa familiaridad. Y yo no puedo cuidar a 350, gloria a Dios, hay 5 pastores y hay otros líderes. Pero esto que ustedes tienen, ahorita ustedes pueden decir, pero ahorita es fácil, sabemos quién es y quién no es. Pero ustedes no saben, uno, si van a permanecer en este tamaño. Nosotros estuvimos de este tamaño más o menos 6 años, 7 años. Y luego el Señor comenzó a añadir. Y así en los últimos 2 años donde esa iglesia ha comenzado a crecer. Pero aun cuando son pequeños, necesitan poder saber quiénes son los que son verdaderamente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a Efesios capítulo 4, después de haber visto mi obra de arte, y vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice. Leemos desde el versículo 1, dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes, abrió otra voz, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo en todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al labrar en la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Tenemos que entender dónde están ubicados estos versículos que acabamos de leer. Están ubicados en la carta a los Efesios y están ubicados en el capítulo 4. Entonces, es importante comprender que el capítulo 4 viene después del capítulo 3. Yo sé que eso suena bobo, pero es importante para lo que estamos haciendo. Porque el capítulo 1, 2 y 3 de la carta a los Efesios son toda la doctrina prácticamente de salvación. Entonces, básicamente en esos primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo le está dando a esta gente en Éfeso, todo lo que necesitan acerca de quién es Dios, quién es el hombre, el estado previo del hombre, la obra que Dios ha hecho y el plan supremo de Dios, que lo explica en el capítulo 3, que es la iglesia. Si usted no ha leído esa carta completa, se la recomiendo. Y en el capítulo 3 usted va a poder ver que Pablo habla del misterio revelado, el misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero que Dios ahora ha revelado. Y ese misterio es la iglesia. La iglesia es el misterio revelado de Dios. Es el plan consumado de Dios de hacer un solo pueblo
con gente de todas las naciones. Esto es de lo que Pablo está hablando en esos primeros 3 capítulos. Y el capítulo 4, que es lo que acabamos de empezar a leer, 5 y 6 son la puesta en práctica. Es como la consecuencia de lo que Pablo explicó en los primeros 3 capítulos. Entonces, vamos a prestar atención a algunas repeticiones. Cuando usted quiere leer su Biblia en su casa y usted quiere entender de qué está hablando el autor, qué es lo que Dios está diciendo, una forma de comenzar a comprender muy sencilla, que usted lo puede hacer sin ningún curso, es préstele atención a las repeticiones. ¿Qué es lo que repite? ¿Qué palabras están constantemente en el texto que usted está leyendo? Y si usted le prestó atención a mi lectura, ¿qué palabra usted vio varias veces? ¿Vio espíritu muchas veces? ¿Cuántas veces vio espíritu? Como 3, ok. ¿Qué otra palabra vieron varias veces? Todo, ok. ¿Pero todo qué cosa? Bueno, sigamos entonces con otra. ¿Qué otra palabra vieron? ¿Alguien se acuerda? Vamos a mirar hacia acá. Hay un solo qué? Cuerpo, un solo cuerpo. ¿Cuántas veces vieron la palabra cuerpo? ¿La escucharon más veces en la lectura? Pablo la está citando no solamente aquí, la está citando más veces a lo largo del texto y al final va a terminar hablando de un cuerpo que crece, de un cuerpo que se desarrolla con una cabeza y la palabra cabeza vuelve a hacer referencia a qué? A un cuerpo, porque si es cabeza es porque hay un cuerpo, pero también Pablo está haciendo énfasis en uno solo, si se dan cuenta, un solo Señor, un solo Espíritu, fueron llamados a una misma esperanza, es decir, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está por encima de todos. Entonces, Pablo está enfatizando algo en el capítulo 4, en esos primeros versículos. Viene del capítulo 3 de decir que la iglesia es el misterio de Dios que ha sido revelado. Pero luego de hablar de manera amplia de gente de toda la lengua, gente de toda etnia, gente de toda nación, ahora va a comenzar a hablar de un solo cuerpo. Entonces parece que hay un cambio entre todos y ahora es como unos. Y tenemos que identificar que hay un solo cuerpo. Y esto es importante porque la idea de Pablo es que no todos son el cuerpo de Cristo y más aún importante, no hay dos cuerpos de Cristo. Hay un solo cuerpo de Cristo y son aquellos que han sido incluidos en ese cuerpo de acuerdo a lo que Pablo explica en los primeros 3 capítulos. Pero para la sesión que tenemos en este momento, lo que tenemos que entender y ver de dónde viene la idea de membresía, de dónde sacamos esta palabra, primero reconozcamos algo, no está la palabra membresía en la Escritura. No hay un solo versículo que diga la membresía de la iglesia. Pero tampoco existe la palabra Trinidad en la iglesia, en la Biblia. Sin embargo, creemos en la Trinidad y no creer en la Trinidad es una herejía, quien no afirma la Trinidad. Sin embargo, sí vemos aquí el concepto de un cuerpo y no solamente de un cuerpo, sino de un cuerpo que tiene, vamos a mirar acá, dice el versículo 11 que él dio a hacer algunos apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de ¿qué cosa? Nuevamente, ¿qué aparece? Del cuerpo de Cristo. Entonces, fíjense cómo lo que está diciendo es que los santos son equipados para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Vamos a ponerlo acá. La tarea que tienen los pastores y maestros en la iglesia, ¿cuál es? Capacitar. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Los pastores, los maestros capacitan, equipan. Esta palabra significa equipar. Es como alguien va para los Alpes y entonces le van a poner el morral, le van a poner todo lo necesario para que sobreviva en los Alpes. Pero va a capacitar ¿a quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos según el contexto que está hablando Pablo? Los que han sido llamados, los que Dios ha elegido, los que Dios ha salvado, los que Dios ha regenerado. Esos son los santos. La palabra santo no es la que tenemos, y tal vez en España sea más fuerte, los que yo he estado recorriendo ahorita en las calles de Madrid y Barcelona, en las iglesias que voy a ver por arquitectura. No es ese tipo de santos, de gente que se portó bien, sino santo en la palabra significa primariamente apartado,
separado. Es como si una mujer que está picando sobre la mesa de su cocina zanahorias y luego hace con el cuchillo y aparta eso que picó. Eso es lo que significa santo en la Escritura. El pueblo de Dios es un pueblo que de todos los hombres Dios ha hecho aquí. Hay otro grupo, ya no somos de ese otro grupo, ahora somos de otro grupo. Eso es lo que significa los santos. Nosotros somos esos santos. Y Dios dice que somos equipados para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? El propio texto te responde. ¿Cuál es? ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es la tarea que ustedes tienen? Edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, es decir, la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia, los santos que han sido llamados. Entonces, Dios da, vamos a cambiar un momento aquí, voy a ponerles otra versión que les va a ayudar un poco a entender esto más fácil. En un momento la ubico. Esta versión les puede ayudar un poco a entender esto más fácil. Entonces, dice acá. Ahora bien, dice en esta versión, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Entonces, los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son dones que Dios ha dado a la iglesia. No es nuestro texto, no es nuestro tema, pero el paréntesis es válido. Los pastores somos regalos de Dios a la iglesia, no la iglesia regalos de Dios a los pastores. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, que a mí Dios no me regaló una iglesia, yo fui regalado a la iglesia. Es decir, yo pertenezco a la iglesia y no la iglesia me pertenece a mí. Eso es importante. Ellos tienen la responsabilidad. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tienen la responsabilidad de preparar o equipar al pueblo de Dios para que lleve a cabo, ¿qué cosa? La obra de Dios y edifique la iglesia. Esta versión lo aclara más fácil, que es el cuerpo de Cristo. Entonces así funciona esto. Pero para poder yo como pastor y equipar a los miembros del cuerpo de Cristo, ¿qué necesito saber? ¿Quiénes son los miembros del cuerpo de Cristo? ¿A quiénes son los que yo debo equipar, preparar, capacitar para que qué hacen ellos? Equipar, no, edificar. ¿A quiénes? A los otros miembros del cuerpo de Cristo. Y esa parte del cuerpo de Cristo es bella porque los pastores y maestros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, fíjense cómo funciona eso en la práctica. Yo como pastor, ¿qué estoy haciendo en este momento? Estoy equipando, estoy capacitando. Es lo que yo hago constantemente en la iglesia. Equipo la iglesia, preparo la iglesia, los miembros de la iglesia, para que ellos lleven a cabo la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Que ellos edifiquen la iglesia. Pero yo soy parte de la iglesia, entonces yo estoy equipando, pero también estoy siendo edificado por aquellos que yo estoy equipando. Pero el punto central es que hay un cuerpo, hay unos miembros y hay una tarea que se tiene que hacer, y yo necesito identificar cuáles son los miembros del cuerpo de Cristo. Si usted mira esta mano que tengo acá, yo estoy levantando mi mano, esta mano es parte de mi cuerpo. ¿Qué de lo que usted está viendo no es parte de mi cuerpo? El anillo no es parte de mi cuerpo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer con el anillo? Me lo quito. La mano sigue completa. ¿El anillo para mí es importante, sí o no? Este anillo es muy importante porque simboliza mi matrimonio. Tiene un significado especial. No estamos diciendo que entonces a los que no son miembros los tratamos como basura. No, son importantes. Vamos a cuidar en lo que podamos de ellos, pero es importante para mí saber que lo que es parte de mi cuerpo es esta mano. El anillo no es parte del cuerpo, y entonces mi responsabilidad como pastor no está sobre los anillos, si se me permiten la ilustración, sino sobre los miembros. De ahí sacamos esta palabra. Pastores equipan los miembros para que los miembros edifiquen la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ese es el proceso. Y ese proceso, ¿cuál proceso? Equipar, edificar, equipar y edificar. Continuará hasta que todos, ¿quiénes son todos en este contexto? El cuerpo de Cristo, incluyendo a los pastores y maestros.
Alcancemos tal unidad, si se dan cuenta, la misma idea que ya traíamos de unidad. No sé si se está acabando la pila, hermano. Alcancemos tal unidad en nuestra fe. Gracias. Y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros. ¿Qué palabra usaríamos en antónimo para maduros? Para poder enseñarle a alguien qué significa maduro. ¿Qué podríamos mostrar? Si hablamos de frutas, mostramos una fruta inmadura. ¿Cómo la mostramos? Está verde, no se puede comer todavía porque no está lista. Entonces el punto es que recibimos bebés espirituales, pero ¿qué hacemos con esos bebés espirituales? Los ayudamos a madurar. La meta de toda la iglesia es madurez espiritual. En Hebreos, usted lo puede buscar después porque no tenemos el tiempo hoy, en los capítulos 4 en adelante, el autor de Hebreos dice que la inmadurez es el primer paso hacia la apostasía. Los que no crecen están en camino a apostatar de la fe. Los que no crecen están caminando hacia terminar lejos de Cristo Jesús. Es lo que enseña el autor de Hebreos. Entonces ese trabajo de que seamos maduros en el Señor, no en nuestro entendimiento, continuará hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Jesús. Pregunta, ¿cuándo va a ser eso? Cuando Cristo vuelva. Eso no es muy alentador para los pastores. O sea, ¿hasta cuándo tengo que seguir haciendo esto y enseñando hasta que Cristo vuelva? Eso no es muy alentador para los miembros de una iglesia local que siguen viendo cómo los hermanos siguen pecando. Pero ¿hasta cuándo lidiamos con el pecado del hermano? Hasta que Cristo vuelva. Por eso es que al principio, si usted prestó atención de este capítulo, ¿qué es lo que dice Pablo a la iglesia en general? Lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados, pero ¿qué le dice? Sean siempre. La palabra siempre no es de vez en cuando, sino siempre. Siempre humildes, siempre amables. Sean pacientes, y este paciente se está influenciado por este siempre. Siempre pacientes unos con otros y siempre tolerándose las faltas de unos con otros por amor. Entonces es un proceso difícil. Los que han crecido en una casa con muchos hermanos saben lo difícil que es ir creciendo en medio de diferentes edades, unos más maduros, unos más pequeños, hay contiendas, hay peleas, hay dificultades. Y eso es lo que Dios está diciendo que se puede esperar en medio de la iglesia. Ahora, sigamos avanzando aquí en Corintios 4 y miren lo que dice el versículo 14 en adelante. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. O sea, la escritura es clara que la madurez es propia de los niños, pero los cristianos no debemos quedarnos en la inmadurez. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. ¿Por qué hay gente en la iglesia que cada año hay que enseñarle y prevenirle de, mira, no sigas aquel, no puedes escuchar a este, ten cuidado con este, porque no crecen? Y entonces vienen a la iglesia asustados porque salieron una película nueva del Código Da Vinci, llegan pensando que Jesús sí se metió con María Magdalena y que su hijo está por ahí suelto. Asustados. Yo recuerdo gente, pastor, ya vio el Código Da Vinci, esto es terrible, ¿qué vamos a hacer? Le dije, no sé, ¿qué vamos a hacer de qué? Pero pastor, mira lo que dijeron. ¿Y qué pasa con que han dicho eso? O pastor, ya dijeron que se acaba el año el mundo en el 2023, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada porque no se va a acabar en el 2023. ¿Por qué hay gente que no madura? Porque no está siendo discipulada en la iglesia y no está discipulando a otros. ¿Cuál es la manera de madurar en la iglesia? ¿Cuál es la manera de crecer en la iglesia? Es discipulando y siendo discipulado. Este es el proceso. Ahora es un proceso que no es el más agradable, no nos gusta, pero nuevamente para poder discipular necesitamos identificar quiénes son los miembros, a quienes vamos a discipular. Ahora sigamos. Versículo 15, en cambio, en lugar de estar engañados, ¿qué vamos a hacer? Hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de nuevamente la metáfora del cuerpo. Entonces Cristo es la cabeza y nosotros somos parte. Y voy a enfatizar acá esta versión que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y todo cuerpo tiene miembros. Él hace que todo, ¿qué cosa? El cuerpo
encaje perfectamente. Eso es lo que hace la otra versión hablando de las coyunturas. Cómo las coyunturas van allí juntas, es encajando cada parte del cuerpo. Y ¿cada parte de qué? Hermanos, ¿están conmigo? ¿Cada parte de qué? Del cuerpo, ¿de acuerdo? Al cumplir con su función específica, y esto aquí los lleva a pensar, si usted piensa en el cuerpo humano nuevamente, cada parte de su cuerpo tiene una función específica. Todas las partes, todos los órganos, cada miembro de nuestros cuerpos, Dios los puso allí con una función específica. Yo estoy convencido que aún el apéndice, que dicen que lo único que sirve es para mandarte al hospital de urgencias, tiene una función. La ciencia no lo ha descubierto, pero si está en el cuerpo es porque tiene una función. Paréntesis, no seas el hermano apéndice de la iglesia. ¿Qué significa eso? El hermano que nadie sabe que está ahí hasta que se alborota. Y todo tiene que parar, porque el hermano apéndice abrió la boca. Entonces, no, tenemos que ser otro tipo de miembros más positivos allí. Cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. ¿Qué son las demás? Las demás partes, los otros miembros del cuerpo. Y entonces, ¿todo qué? El cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Hay dos palabras que están acá, sano y lleno de amor, porque no se trata simplemente de crece con doctrina. Uno de los riesgos que ustedes como iglesia tienen en este momento al estar conociendo y abrazando estas verdades es dejar el amor a un lado. Comenzar a hablar y estar golpeando a la gente, y es que Sugel dijo, y Miguel dijo, y MacArthur dijo, y Washer dijo, o escuchó algo, si está con clases con nosotros, allá Moisés o Juan dijeron, tenga cuidado, porque tiene que leer Primera de Corintios, y todo lo que usted puede hacer sin amor no sirve absolutamente para nada. El don superior es el amor. Y una de las cosas que estamos viviendo en nuestra época es un crecimiento, y doy gracias a Dios por ello, por amor por la sana doctrina, pero para muchos se ha convertido solo en algo intelectual. Entonces hablan más de los libros que leyeron que de la Biblia, hablan más de los reformadores que de lo que ellos enseñaron realmente. Como yo le digo a algunos, tú eres más calvinista que Calvino. O sea, Calvino, tú hubieras expulsado de la iglesia por no ser calvinista. Entonces tienes que tener cuidado con todo eso porque hace daño. Crece sano y eso hace referencia a lo siguiente. Un cuerpo puede estar vivo, pero no significa que esté saludable. Todos aquí estamos vivos, pero yo no sé qué tan saludables estamos. Yo tengo problemas con mis pulmones, yo tengo problemas con mi nariz, no solo que sea fea, sino tengo problemas allí. Ahorita que llegue a Colombia tengo que llegar a hacer mi cirugía. Entonces yo no estoy en ese sentido saludable, pero estoy vivo. Pero lo que quiere la Escritura, o lo que está apuntando la Escritura, no solamente que la iglesia esté sana. ¿Y cómo una iglesia es sana? Una iglesia no puede ser sana o no es más sana que lo saludable que sean los miembros de esa iglesia. No sé si me hice entender con esto. Una iglesia no puede ser más sana o más saludable de lo que lo son los miembros de su iglesia. ¿Qué hace que una iglesia sea saludable? No que tenga la doctrina correcta, sino que sus miembros vivan esa doctrina de manera correcta. Eso es lo que hace que una iglesia sea saludable. Yo he visto iglesias, en Barranquilla hay una iglesia que tiene una doctrina, wow, pero es una iglesia dañina. Es una iglesia dañina para ellos mismos y para todo el cuerpo de Cristo, las otras iglesias. Hacen muchísimo daño. ¿Por qué? Porque no hay amor y no están llevando esas verdades al corazón. Y un consejo, eso se les puede quedar aquí en la cabeza y no bajar al corazón. Debe bajar al corazón, ¿ok? Ahora, teniendo claro, espero que hayamos podido ver que esto de hablar de miembros no es un invento de los pastores. Está en la Escritura. Cada parte o cada persona que Dios ha salvado es miembro del cuerpo de Cristo. Entonces la pregunta es, ok, digamos que somos miembros y ya. No, hay cosas prácticas que necesitamos saber. ¿Por qué es importante tener membresía? Una vez que hemos establecido por la Escritura, no porque yo lo dije, sino por la Escritura, que los miembros del cuerpo de Cristo
Los llamamos así porque la Escritura los llama miembros del cuerpo de Cristo. No sé si estamos de acuerdo con eso hasta este punto. Entonces vamos a mirar algunos aspectos generales en los cuales necesitamos saber membresía. Y aquí voy a ir bastante rápido. Mateo capítulo 28, perdón, 28 no, 18. Mateo 18. Si un creyente, versículo 15, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona, pero si no te hace caso, toma uno, dos o más contigo y vuelve a hablarle, para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que tú digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ¿ante quién? Ante la iglesia. Fíjense lo tremendo de esto, es ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión, ¿de quién? ¿De quién? De la iglesia, trata a esa persona como un pagano, como un corrupto cobrador de impuestos. Entonces, en la práctica, lo que estamos viendo en estos versículos es lo siguiente. ¿Qué sucede cuando alguien que asiste a la iglesia comienza a vivir de una manera que no es consecuente con su profesión de fe? ¿Qué hacemos cuando una persona que dice ser cristiano, que viene todos los domingos, comienza a vivir en adulterio, comienza a vivir en borrachera, comienza a vivir en chisme, comienza a vivir de una manera que no muestra la vida en Cristo Jesús? ¿Qué hace la iglesia ante eso? Esta es la respuesta. Mateo capítulo 18, el complemento de eso es 1 Corintios 5, lo pueden estudiar para que vean un ejemplo práctico de Mateo capítulo 18. Pero fíjense esto. Hay un proceso, y el tema de hoy no es la disciplina, así que no puedo ahondar, pero hay un proceso. La persona peca, cuando dice peca contra ti, no puedes pensar, ok, el hermano se metió, fue con la esposa del otro hermano, no se metió con la mía, así que no pecó contra mí. No, contra ti es contra la iglesia, tú eres parte del cuerpo de Cristo, entonces todo pecado que cometen es también contra ti. Entonces, si tú ves que alguien peca, un creyente, fíjense que la escritura no dice alguien que va a la iglesia, sino ¿quién? Un creyente, alguien que ha sido reconocido como creyente de Cristo Jesús. Le vas a hablar en privado y le vas a hacer falta a ver su pecado. Entonces no es que vas a llegar el próximo domingo y publicar allí en los avisos, el hermano Julano lo encontramos de esta manera. No, el proceso es primero en privado. Si no te hace caso, toma uno o dos contigo y vuelve a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar lo que digas. Y si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Y luego si la persona no acepta la decisión de la iglesia, entonces trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Entonces pensemos en esto, para que esta persona sea tratada como un corrupto cobrador de impuestos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo acá? Es decir, ya no lo vas a reconocer como miembro de la iglesia, básicamente lo vas a excomulgar. Eso es lo que está pasando acá. Una persona que no se arrepiente, entonces la iglesia lo excomulga y dice, ya no te tratamos como un creyente, ahora te vemos como un gentil, como un corrupto cobrador de impuestos, que en la época en que Jesús está hablando significa alguien que no pertenece al pueblo de Dios. Es decir, que básicamente la persona está haciendo, podemos pensar que esta es la iglesia, y ahora lo pasamos a fuera de la iglesia, está expulsado de la iglesia. Si a usted le gusta la matemática, podemos pensar que este es el conjunto iglesia y ahora hace parte del conjunto no pertenece. Ya no, lo hemos sacado de la iglesia. Pero piensa en esto, ¿cómo lo sacamos de la iglesia si nunca lo incluimos en la iglesia? Piensa en esto. ¿Cómo hago un proceso de decirle a alguien, a Pedro Pérez, ya hemos hecho todo el proceso, nos reunimos como iglesia y Pedro sigue en su pecado? Entonces decimos, Pedro, ¿sabes qué? Ahora ya no eres parte de los que reconocemos como creyentes. Eso significa que tiene que haber un proceso donde a Pedro Pérez, ¿qué le decimos? Te reconocemos como creyente, Pedro. Ahora te reconocemos como uno de nosotros. Entonces, la membresía es necesaria para mantener la santidad de la iglesia y para restaurar al pecador, porque el propósito de esto es restauración. Esperamos que en el proceso Pedro Pérez se arrepienta,
Pero si Pedro Pérez no se arrepiente, entonces la iglesia es purificada. Y cuando el mundo ve a Pedro Pérez haciendo lo que hace, ¿qué decimos? Pedro Pérez no es parte de nosotros. Pedro Pérez no es alguien que nosotros reconocemos como creyentes. Pero para que eso se dé, tiene que haber un proceso donde hemos previamente aceptado e incluido a Pedro dentro de la membresía de la iglesia. Ese es un ejemplo que podemos dar. Otro ejemplo, podemos ir a Hebreos capítulo 13. Miren lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivo para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Entonces, el versículo 17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales. Pregunta, ¿cómo sabes tú cuáles son tus líderes espirituales? ¿Tú tienes que obedecerme a mí? Estoy preguntándoles en serio. Si yo en ese momento les doy alguna instrucción espiritual, ¿ustedes tienen que obedecerme? No, porque yo no soy su líder espiritual. Pensemos en esto, el pastor MacArthur, y es un hombre que aprecio y del que he aprendido montones. Casi toda mi biblioteca está llena de libros del pastor MacArthur. Pero durante la pandemia, el pastor MacArthur en video dio una instrucción a su iglesia y fue, nos vamos a seguir congregando. Pregunta, ¿todas las personas en todos los países que vieron ese video tenían que ir a congregarse a pesar de que estaban en lockdown o estaban en cuarentena en sus países? No. ¿Por qué no? Porque esa fue la instrucción que el pastor John MacArthur dio ¿en dónde? En su iglesia local. Y él tenía un contexto diferente, hay unas leyes diferentes, allá la gente podría ir y no la metía en presa. En Colombia, si yo iba a hacer mercados en el día diferente al que tenía permiso, me llevaban preso. Entonces, yo no tengo autoridad fuera de mi iglesia local. Entonces, ¿qué es importante? Los miembros de la iglesia necesitan saber con certeza quiénes son sus líderes espirituales. A quiénes son los que Dios les dice, tú tienes que hacer lo que tu pastor te está diciendo. Usted necesita saber eso. Si no, imagínense la locura. Voy a ver un video en internet y el pastor Sugel dice algo que tengo que hacerlo. El pastor Miguel dice algo y tengo que correr a hacerlo. O lo que les decía, yo les doy ahorita instrucciones, tienen que hacer lo que yo les diga. La respuesta bíblica es no, porque yo no soy el líder espiritual de esta iglesia local. Y eso es importante que ustedes lo entiendan. Mira lo que dice a continuación. Su tarea es cuidar del alma de ustedes. ¿Cómo yo les puedo decir que yo no soy su líder espiritual? Porque yo no tengo la tarea de cuidar del alma de ustedes. Yo estoy de visita. Y de visita chévere. Porque ustedes pueden decir, eso es lo que pasa allá en nuestra iglesia local, siempre que va un pastor dice, toda la gente dice, ay Juan, esos pastores tan bonitos que son, todos dicen sí, porque no estás con ellos todo el tiempo. Y también me dicen los pastores, Juan, esta iglesia que tú pastoreas es bella. Y sí, quédate con nosotros 6 meses. Y me sigues diciendo qué tan bella es. ¿De acuerdo? Entonces yo vengo y estoy dando este seminario y me voy. Pero yo no cuido del alma de ustedes. En este momento es el hermano Ado el que está cuidando del alma de ustedes. Yo di un seminario. Hasta ahí. A mí no me van a preguntar en el cielo por ustedes. Pero fíjate lo que dice acá. Tienen, no es o, cuidan del alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Entonces imagínate si no hay membresía. Yo necesito saber por quién yo rindo cuentas. En esto que estamos, gracias hermano. En esto que estamos haciendo de viajar y ahorita en junio, en febrero y marzo estuvimos visitando creo que unas 10 iglesias en Estados Unidos y prediqué, si suma todo esto, prácticamente unas 2,000 personas. Entonces imagínate el Señor diciéndome, ¿qué pasó con John Maverick, el que estaba en la iglesia? ¿Quién es John? No tengo la menor idea, Señor. No, a mí me preguntan específicamente por el listado de miembros de la Iglesia Misión Rescate en Barranquilla. Tengo una lista de miembros y yo sé que por estos es que yo respondo, a estos es que yo tengo que discipular, sobre estos es que yo puedo
ejercer mi discipulado, el ministerio pastoral y de alguna manera la autoridad que Dios confiere al pastor. Pero yo no estoy respondiendo por todos, entonces esto es de vía y vía. Esto es un alivio. Imagínate todas las Pepita Pérez que se han metido en la casa de otra familia y que dicen, pero yo fui a tu iglesia, tú respondes por mí. ¡Qué locura! Entonces, para mí, como pastor, esto es un versículo que alivia. ¿Y por qué alivia? Porque yo sé que no tengo que rendir cuentas por ellos. Solo rindo cuentas por los creyentes de la iglesia local. Pero una vez más, ¿qué necesitamos para poder hacer esto? Saber quiénes son los miembros de esa iglesia local. Otro ejemplo más y nos vamos al break. Timoteo, segunda de Timoteo. Instrucciones que Pablo está dando, el capítulo 2. Aquí. Es el capítulo 12, perdónenme que la memoria no me falla aquí. No, es el capítulo... Entonces es primera Timoteo. Tengan paciencia, se dan cuenta, pues necesitamos eso al Señor Jesucristo y no a nosotros. Okay, aquí está, 1 Timoteo capítulo 5. Dice así: nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Está dando instrucciones el apóstol Pablo a Timoteo de cómo dirigirse en la iglesia, cómo tratar con los grupos de la iglesia. Pero mira, para los que están en ese momento pensando, eso de listas a mí me suena que no es tan espiritual. Lo bonito es decir, aquí todos somos hermanos porque sí. Pero mira lo que va a decir Pablo acá. Versículo 3, atiende a toda viuda que no tenga nadie quien la cuide. Entonces pensemos en esa parte inicialmente. ¿Significa que yo como iglesia en Barranquilla tengo la responsabilidad de atender a toda viuda cristiana que no tenga quien la cuide? Ustedes, si yo le mando un mensaje al pastor Ado y le digo, hermano, por acá hay una viuda sin cuidado, entonces necesitamos que comiencen a girar euros todos los meses. ¿Están obligados ustedes a hacerlo? ¿Cómo saben que no? ¿Por qué no? Ese es el punto que yo quiero que ustedes digan, no, ¿por qué no? Porque suerte. No, no es porque suerte. Tienen que ustedes moverse por la escritura. ¿Cómo ustedes, cuando el pastor Ado les diga, mire, el pastor Juan, ustedes se acuerdan, el que vino aquí, muy bien parecido, el muy guapo, estuvo aquí predicando, acaba de mandar un mensaje que tiene una viuda nueva en la iglesia y nuestra obligación es sostenerla, porque él dijo que tiene una viuda nueva. Y les mando el acta de defunción. La viuda en verdad es viuda. El esposo se murió y no tiene hijos. ¿Van a mandar dinero o no van a mandar dinero? ¿Por qué no? Es mía. ¿Cómo así que es mía? Si yo no estaba casado con ella. ¿Por qué no van a mandar dinero? Yo sé que ustedes tienen que estar ahorrando dinero. Manden el dinero. Alguno tiene que tener un fondo por ahí. Mándenlo. Pobre viuda. Está sola. ¿Cómo la van a dejar tirada? ¿Cómo pueden llamarse cristianos ustedes? ¿Qué van a hacer? Entonces sigamos leyendo, porque lo que yo estoy tratando de hacer acá es que ustedes entiendan la necesidad de la membresía, pero dependiendo o derivándose desde la escritura, no de que me parece o no me parece. Sigamos, versículo 4. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Entonces alguien puede decir, por eso, que la cuiden los nietos, que la cuiden los hijos, pero esta viuda nunca tuvo hijos. Entonces, ¿giran plata o no giran plata? Esto es algo que le agrada a Dios. A Dios le agrada que ustedes manden plata, que cuiden de la viuda, ¿no? Sigamos. Ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda, pero la viuda que vive solamente para el placer está espiritualmente muerta en vida. Dale estas instrucciones ¿a quién?
a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. Entonces tú puedes pensar, tal vez es una viuda alegre. Yo te digo, no, no es una viuda alegre, es una hermana piadosa. Esa hermana está a las 6 de la mañana en la iglesia orando por todos los países, intercediendo, sirviendo. Es la que abre y cierra la puerta a la iglesia. Aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe y son peores que los incrédulos. La respuesta para ustedes está aquí. Para que una viuda esté en ¿dónde? No nos gustan las listas, pero hay una lista. Hay una lista aquí. Está en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años, haberle sido fiel a su marido y da otras cosas acerca de la viuda. Pero mi punto es, ¿cómo incluyo una viuda en la lista? Hay una lista, hay alguien que está contando gente, alguien que está contando cabezas y diciendo, esta mujer que es viuda hace parte de la lista de nuestra iglesia local. Es decir, que esta mujer es alguien que hemos reconocido como miembro de nuestra iglesia. Y ese es el punto. Se necesita saber quiénes son los que son. ¿Quiénes son las personas en las cuales nosotros decimos, estos son los hermanos de esta iglesia local? Estos son los miembros de esta iglesia local. Hay más ejemplos. Si usted va al libro de los Hechos, y ya con esto nos vamos al break, usted puede ver que dice Lucas, que es el que está escribiendo, ese día fueron añadidos a la iglesia más de 3,000 personas. Había alguien contando gente. Había alguien llevando registros. Luego dice que hubo un conflicto porque las viudas de unos eran desatendidas. Entonces había identificación. ¿Quiénes eran los que eran atendidos? ¿Quiénes eran desatendidos? Entonces, aunque nos suena romántica la idea de no llevar registros, de no decir quién es quién, no es bíblica. Y en la práctica no nos ayuda a llevar a cabo el ministerio. Entonces, vamos a ir a un break y luego damos la última sesión que tiene que ver cómo la membresía se pone en práctica, que es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Listo, hermano.